Buenas tardes. Nos encontramos en el Centro Asturiano de Madrid. La mayoría ya lo saben muy bien. Algunos, no sé si hay alguien que sea por primera vez. En cualquier caso, a todos bienvenidos. Después de este largo paréntesis en que no nos hemos visto las caras, en que nos han tenido encarcelados, y bueno, al principio lo fuimos llevando con deportividad, ahora lo estamos llevando peor, creo. Esta segunda remesa no lo estamos pasando muy bien, porque ya es demasiado tiempo de confinamiento. Bien, pues el Centro Asturiano, por esos motivos, lleva mucho tiempo sin hacer actos. Ayer teníamos uno, pero precisamente por causa de estas condiciones del confinamiento, él vive fuera de Madrid y no pudo venir, entonces hubo que suspenderlo. Esperemos que esto vaya pasando, que nos liberemos de este COVID maldito que hay quien dice que ha venido para quedarse. Esperemos que no sea así. Y si se queda, que lo podamos combatir como una gripe común. No sé si será verdad. Bueno, no quiero alargarme, simplemente celebrar que estemos hoy aquí y estamos muy poquitos, porque con este miedo a no tener sitio, porque la limitación es muy grande, 35 personas, pues muchos, por aquello de no voy a tener sitio, voy a tener que volverme para casa, pues no viene y ya está, arregla así. Bueno, en cualquier caso, los pocos que estamos somos los mejores. Pues nada, que hoy vamos a tener la suerte de oír a don José Manuel Martín Mede, periodista y escritor que tiene un largo recorrido en este mundo, y nos va a presentar un tema con un título muy bonito, que es el compromiso social en los medios de comunicación. Y naturalmente de él van a hablar Ricardo Gayol, que no se le puede tapar la boca, aunque se le ponga un perdón delante, no se le puede tapar, y luego Carmen, que va a continuar hablándonos precisamente del conferenciante. Entonces, nada más. Bueno, soy Andrés Menéndez, creo que todos lo sabéis, presidente adjunto de esta casa, y estoy encantado de estar con los que estamos. Muchas gracias por venir. Bueno, pues, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Andrés. Un saludo agradecido tanto a los presentes aquí físicamente en el Centro Asturiano como a quienes nos están siguiendo a través del programa Zoom online. Que luego también podrán preguntar, espero, Armando, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, No tengo ni idea. No puedo. Eso no lo pones tú, Ricardo. Sí, creo que pueden preguntar perfectamente. Bueno, este sencillo acto, y voy a empezar pidiéndole disculpas a nuestro ponente por que le estamos usando un poco como el conejillo de Indias para retomar la actividad, cosa que no merece su trayectoria profesional, pero bueno, ahora lo explicaré un poco más. Queríamos retomar las actividades y bueno, cabía la posibilidad de hacerlas solo telemáticas, pero bueno, el centro nos ha ofrecido esta posibilidad teniendo un aforo limitado, pero para nosotros suficiente en este momento, autorizado hasta 35 personas, como ha dicho Andrés, y entonces de hacerlo paralelamente online, pues de poder empezar nuestras actividades. La última la habíamos tenido el 18 de febrero para hablar de justicia fiscal. Siempre hablamos de temas de interés social. Este foro del Centro Asturiano lleva 26 años, vamos a terminar los 26 años con esta sesión de hoy, no, con la de noviembre, porque espero que tengamos la de noviembre, que sería la ordinaria. La de hoy es extraordinaria porque la Asociación Puedo de la ONCE
que colabora con el foro de manera constante, habitual, pues ha promovido la celebración del Día Internacional del Bastón Blanco del 2020. Sabéis que el Día Internacional del Bastón Blanco está establecido por la Unión Mundial de Ciegos los 15 de octubre de cada año. Entonces hoy, en la víspera de esa celebración, queremos poner sobre el tapete esa temática del Día Internacional del Bastón Blanco, y a diferencia de lo que ha hecho la ONCE de Madrid, que han hecho una mirada hacia adentro, lo cual no lo critico, simplemente lo explico, han hecho una mirada hacia adentro, un poco sobre la situación de los ciegos totales. Nosotros en el Día del Bastón Blanco solemos hacer una mirada hacia afuera. Por ejemplo, el año pasado hablamos del tema de la accesibilidad como concepto global, pero pensando en esa perspectiva de lo que es la participación activa de las personas ciegas, de las personas con discapacidad visual en la sociedad. Entonces, el Día del Bastón Blanco fue concebido como una fecha en que los ciegos del mundo reivindicaban ante la sociedad sus demandas, diríamos, más acuciantes. Bueno, las demandas son muchas, pero nosotros pensamos que precisamente la presencia, la visualización, que la problemática de las personas ciegas, por supuesto de las personas con discapacidad, de los colectivos vulnerables, tengan en los medios de comunicación, es fundamental para que podamos realmente construir una mentalidad social que sea suficientemente abierta, receptiva y que sea que coopere con las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante la mirada hacia afuera. Y entonces, por eso hemos elegido un tema, que es el compromiso social en los medios de comunicación, y le hemos pedido a un compañero, amigo, José Manuel Martín Belén, un periodista con muy amplio recorrido. Luego voy a presentarle más directamente cuando le toque intervenir a él, pero que le agradecemos muchísimo de antemano que se haya prestado a estar con nosotros en esta fecha y hacer una reflexión que vamos a compartir. Bueno, pues el acto tiene una primera parte breve, muy breve, que va a ser la lectura de la Declaración de la Unión Mundial del Ciegos en el Día Internacional de Bastón Blanco 2020. Y entonces la secretaria general de Puedo, Carmen Bonet Borràs, es quien va a proceder a leer ese breve documento y luego ya damos paso a la ponencia. Buenas tardes a todos. Y el documento dice así. El jueves 15 de octubre del 2020, la Unión Mundial de Ciegos celebrará en todo el mundo el Día del Bastón Blanco para recordar la importancia que tiene este instrumento para la vida independiente de las personas que son ciegas o deficientes visuales. Mientras el mundo lidia con el impacto del COVID-19, aprovechamos la oportunidad para exhortar a los responsables de dictar las leyes y las políticas y a todos los demás interesados a tener presente la necesidad de controlar que las infraestructuras que se proyecten o modifiquen se atengan a los protocolos de la pandemia. Apliquen las normas del diseño universal a la par que sensibilicen a todos. Es necesario que nos adaptemos a la nueva normalidad y al hacerlo nadie debe quedar atrás. Por ejemplo, nuestro informe denominado Informe de agosto 2020, Potenciar las voces, nuestras vidas, nuestra decisión, aprender de las experiencias de las personas con discapacidad visual de todo el mundo. Digo, este informe muestra que uno de los importantes desafíos a los que el COVID-19 las enfrentó
es que las nuevas normas, tales como las pausas para hacer fila o los marcadores de distancia, no tienen en consideración las características de accesibilidad requeridas. Uno de nuestros encuestados señaló que tales indicadores no son táctiles y por lo tanto yo no puedo percibirlos con mi bastón largo y mi perro no sabe cómo distinguirlos. En la búsqueda de cómo manejar el COVID-19 y su impacto, los Estados partes no tienen que olvidar que las obligaciones consagradas en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, más específicamente en su artículo 9, requieren que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y garanticen que puedan acceder a su entorno, al transporte y a los servicios públicos. En el artículo 19 se señala que han de poder vivir por independencia y estar incluidas en la comunidad. Además, en el número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se subraya la importancia de hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros para todos. Es necesario que los países se esfuercen por lograr esta meta, ya que el acceso universal eliminará algunos de los retos que en la actualidad enfrentan los usuarios ciegos y deficientes visuales del bastón blanco. Al conmemorar esta fecha, confiamos en que quienes elaboran las políticas reconozcan la importancia del derecho de las personas ciegas y deficientes visuales a desplazarse con independencia y seguridad en un entorno universalmente accesible con tal instrumento de movilidad y que ellas mismas valoren tenerlo, utilizarlo y mantenerlo desinfectado para seguridad de todos. Hasta aquí el documento y simplemente quería añadir como una muestra, no estadística sino individual, que en todo este tiempo de la pandemia mi experiencia personal en la calle ha sido muy positiva. Tengo que agradecer a las personas que habitualmente me han ayudado porque lo han hecho con mucha naturalidad y en muy pocas ocasiones con algo de dudas sobre si te puedo tocar o te puedo coger del brazo, pero siempre muy bien resuelto y con mucha gentileza por su parte. Quiero decir que afortunadamente la pandemia, al menos en mi caso y creo que en bastantes más, no ha supuesto un impedimento para seguir moviéndonos con ese bastón blanco que de verdad aprecio mucho y no se me había ocurrido desinfectarlo, pero creo que a partir de hoy va bien. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carmen. Entonces era, yo creo, necesario vincularnos a esta conmemoración de una manera concreta y entonces creo que la lectura de esta declaración y el comentario de Carmen pues nos vincula plenamente con la celebración de este año del Día Internacional del Bastón Blanco. Pero vamos a entrar ahora en el tema de reflexión que hemos elegido para hoy, el compromiso social en los medios de comunicación. Yo creo que es una cuestión de fondo, ¿no? El que realmente los medios, es decir, la incidencia mediática de la problemática de las personas vulnerables, de las personas con discapacidad, en este caso nos interesa también el de las personas ciegas de manera específica, me parece fundamental que se aborde. Y en una sociedad desigual como la que vivimos, pues evidentemente las carencias son enormes respecto a esa visualización y respecto a esa presencia. Desde luego, es posible que se hable muchas veces de discapacidad en los medios, pero no siempre se habla desde la perspectiva de inclusión social, desde la perspectiva de calidad de vida de la población afectada,
sino muchas veces instrumentalizados, no digamos ya cuando hablamos de la publicidad, ¿no? Claro, la hojarasca de publicidad que genera, por ejemplo, la ONCE es una inmensidad, pero que eso, desgraciadamente, muchas veces va en dirección contraria al mensaje que requeriría esa inclusión social y esa calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a José Manuel Martínez. Antes yo quisiera decir que no solo es un periodista muy reconocido, el hecho de que haya sido corresponsal de Radio y Televisión Española en América Latina en varias ocasiones, me dicen que sumando unos 10 años es importante, ha sido una labor importante, ha vivido momentos verdaderamente candentes, cruciales, ha sido miembro también del Consejo de Radio y Televisión Española. Bien, creo que en él se conjugan muy bien dos elementos que me parecen importantes para la reflexión de hoy. Uno es su profesionalidad, evidentemente, y eso cualquiera que fuera, diríamos, su manera de pensar, tendríamos que reconocerle una profesionalidad sin ninguna duda. Y en segundo lugar, su compromiso, si me lo permite, sociopolítico, al menos, ¿no? Pero, y que eso, hombre, introduce un elemento muy fundamental en lo que es esa trayectoria profesional también. Y también por eso le hemos invitado a estar aquí con nosotros. Actualmente, además, es el director de Mundo Obrero, que es una revista que es un referente en la izquierda española. Por lo tanto, también el que él ahora, ya en otra etapa de su vida, pues esté dirigiendo esta publicación, pues también dice mucho de su propio recorrido y dice mucho de sus propios compromisos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un placer tenerle aquí con nosotros. Aparte de que le conocemos, le encontramos por el barrio con frecuencia, pues tenerle hoy aquí pues resulta especialmente grato. Así que muchas gracias y ya, José Manuel, tienes la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, ante todo, muchísimas gracias por la invitación tanto a los organizadores como a quienes han puesto la sede a nuestra disposición. Para mí un gustazo estar hoy aquí y compartir con todos ustedes unas reflexiones que a medias entre el fruto de mi experiencia profesional y también a caballo del ejercicio de las actividades que en relación con la comunicación he desempeñado, entre otras cosas porque he trabajado 30 años en Radio y Televisión Española, pues me atrevería a ponerlas sobre la mesa para comentarlas y discutirlas con todos ustedes. En nuestro planeta, tanto físico como político, hay dos elementos que son los más abundantes: el agua y la información. Y se da la tremenda casualidad de que en los dos casos, tanto en lo que se refiere al agua como en lo que se refiere a la información, la mayoría del agua y de la información está o congelada, o contaminada, o no es potable. En el caso del agua, no tengo que poner ejemplos, los casquetes polares, ahí está el agua congelada, la contaminación está en buena parte de los mares y de los ríos, y el que no sea potable, el agua del mar es un buen ejemplo, pero hay otras muchas cantidades de líquido elemento que tampoco son aptas para el consumo humano. En el caso de la información congelada es la que está en poder de los gobiernos, de las grandes empresas, sobre todo multinacionales, y de las organizaciones internacionales. Y ellos sabrán cuánta tienen y qué es lo que hacen con ella. La información contaminada es la que manejan los grandes medios de comunicación que por sus intereses empresariales
están sometidos a una complicada serie de presiones y de intereses que desde luego no redundan en la calidad de la información que ofrecen ante la opinión pública, a los ciudadanos. Y lo que yo llamaría la información no potable es aquella que por su baja calidad no puede convertirse en conocimiento. Es decir, la única información interesante e importante es aquella que nos permite conocer más la realidad en la que vivimos, es decir, tener conocimiento y por lo tanto capacidad crítica para la participación política en una democracia de calidad. Adelantando conclusiones, yo diría como punto de partida, desde mi opinión personal, que los Estados deberían garantizar un acceso equitativo de los ciudadanos a la información como condición básica para el conocimiento que nos permita tener una participación política responsable en, como decía, una democracia de calidad. Y esa responsabilidad social de los medios de comunicación no puede quedar sin control. No se puede dejar simplemente en las manos de los gobiernos y de las empresas, presumiendo una buena voluntad tanto de los gobiernos como de las empresas. Hace falta un control y sobre todo un control social que garantice una estructura democrática de los medios de comunicación. Y a este escenario añadiría, desde mi punto de vista y también desde mi experiencia personal y profesional, y también política y social, que en España y en general en casi todo el mundo, la izquierda no ha terminado de entender la importancia de la información, la importancia de la comunicación. No ha terminado de entender que política es comunicación como comunicación es política. No ha terminado de entender que para poder comunicarte política tienes que tener previamente una política de comunicación. Dicho esto, que son casi como los titulares en una información de un periódico, paso a tratar de explicar esto que estaba diciendo. Hay 5 servicios públicos, desde mi punto de vista, esenciales, que no todos son considerados de la misma manera ni valorados en la importancia que les corresponde. Estamos acostumbrados a hablar de la sanidad y de la educación como servicios públicos indiscutibles, con más o menor intensidad, con más o menor calidad, con más o menor competencia de los negocios en esos dos sectores. Pero además de la educación y de la sanidad hay otros 3 sectores, otros 3 servicios públicos igualmente importantes, que son la seguridad, la justicia y la información. Tratar de explicar que la información es tan importante como la sanidad y la educación es algo que hasta ahora ha tenido resultados desiguales y no se ha conseguido imponer con la misma intensidad. De hecho, ante las condiciones precarias o las privatizaciones en sanidad y educación se han organizado movimientos sociales importantes, las llamadas mareas, que sin embargo no se ha podido movilizar con la misma intensidad en defensa de un servicio público esencial como es el de la información. En el escenario que sería, digamos, ideal para tener un juego democrático mínimamente equitativo, habría que establecer una convivencia bien reglada entre lo que forma parte del sistema económico internacional internacionalmente más extendido, que es la convivencia entre lo que son los servicios públicos, los negocios, en este caso de la comunicación, y la posibilidad de que haya también iniciativas sociales en el campo de la información. Esa es la estructura que en principio sería la ideal, no la que nos encontramos en el transcurso
del desarrollo cotidiano de la relación con los medios de los ciudadanos. Hay un punto de partida que resulta imprescindible, tanto al hablar de los servicios públicos como de los negocios, sobre todo audiovisuales, como de la posibilidad de las iniciativas sociales, y es que en una democracia de calidad hay dos principios que resultan básicos, resultan imprescindibles, y es que todos los votos valgan lo mismo. Para eso se defiende la necesidad de leyes proporcionales y que todas las voces tengan las mismas oportunidades. La combinación de esos dos elementos hacen que la democracia tenga más calidad. Pero además, para que la información de verdad se mueva en un sistema democratizado, sería necesario hacer algo que desde hace casi 70-80 años viene reclamando la UNESCO y que prácticamente ningún gobierno ha hecho en todo el mundo, que es garantizar la alfabetización mediática. La alfabetización mediática consiste en llevar a la enseñanza, desde la escuela a la universidad, pasando por los institutos, el aprendizaje de los medios. Así como se aprende a leer, resultaría muy necesario aprender a leer los medios, a conocer los mecanismos de elaboración de las informaciones y a saber cuáles son las trampas, los trucos, las formas en que se puede manipular una información. Eso daría a los ciudadanos un escudo de protección frente a los medios, de manera que fuesen los ciudadanos, las sociedades, los que controlasen a los medios y no fuesen los medios los que tuvieran la capacidad, como sucede en gran medida en estos momentos en casi todo el mundo, que son los medios los que tienen la capacidad de controlar a los ciudadanos, a la opinión pública. En nuestro escenario, en España, el ejemplo de la diferencia que hay entre los propósitos, lo que formalmente se plantea en las leyes, y la realidad cotidiana, el mejor ejemplo es la Ley General Audiovisual en España, que tiene solamente 10 años de aprobada y que en su mayor parte, como ahora he tratado de explicar, no se ha aplicado prácticamente. Sobre todo no se ha aplicado en lo bueno que tiene, se ha aplicado más en sus defectos. La Ley General Audiovisual establece en su introducción el reconocimiento de que los ciudadanos tenemos derecho a lo que yo mencionaba anteriormente, a un sistema de medios de comunicación con un equilibrio entre los negocios de las empresas con la información, el servicio público que garantice un pluralismo y una neutralidad, y las iniciativas sociales, es decir, todas aquellas iniciativas que desde la sociedad se puedan convertir en empresas no lucrativas de información o de comunicación. Pero la ley, después de establecer ese triple juego que debería llevar aparejada una distribución equitativa de las licencias en el mundo audiovisual, de manera que hubiera 3/3, 30% de licencias para el servicio público, 30% para los negocios, 30% para las iniciativas sociales. La ley, en su contenido práctico, lo que hace es limitar el servicio público al 30%, bloquear, hacer imposible las iniciativas sociales y dejar un margen de tremenda impunidad y de una gran presencia en el escenario mediático a los negocios de comunicación, que tienen prácticamente a su disposición, sobre todo en el mundo audiovisual, un 70%. Y hago la diferencia con el mundo audiovisual porque en España, desde la transición, se llegó a la conclusión de que no debería haber prensa de servicio público, lo cual no tiene mucho sentido. Si puede haber radio o televisión de servicio público, ¿por qué no puede haber prensa de servicio público, cuando en realidad para las radios y para las televisiones hacen falta unas licencias? Para montar un periódico lo único necesario es que tengas un director titulado y el dinero necesario para montar esa empresa. Bueno, en ese triángulo ideal, que en la realidad no se cumple,
Hay además otros muchos sobreentendidos que conviene desmenuzar porque no corresponden a la realidad. Hay un principio tremendamente peligroso para la información, que es el que, y está muy extendido, hace creer a una gran parte de la población que la radio y la televisión son gratis. Es decir, cuando yo llego a mi casa y pongo la radio o enciendo la televisión, nadie me está cobrando, más allá del muy reducido consumo eléctrico que tienen los aparatos. Y por eso hay una manera de argumentar desde los que son enemigos del servicio público en radio y televisión, diciendo que si ya tenemos gratis una radio y una televisión comercial, ¿para qué necesitamos un servicio público o para qué necesitamos abrir espacios para que la sociedad, para que las iniciativas sociales se puedan desarrollar? Bueno, lo primero que hay que explicar, y eso es muy importante para el resto de las argumentaciones sobre el sistema de medios y la democracia, es que la información no es gratis, no hay nada gratis. La trampa que hizo que inicialmente se extendiera esa manera de hablar fue cuando se anunciaron los mal llamados periódicos gratuitos, esos que todavía ahora se reparten, por ejemplo, a la salida o entrada de los metros y que se entregan gratuitamente. Hay un principio en comunicación que dice que si lo que te ofrecen es gratis, piensa que la mercancía eres tú. Es decir, el periódico que te regalan está financiado por la publicidad y esa publicidad la pagas céntimo a céntimo en el que te cobran, en lo que te cobran de más en cada uno de los artículos que compres. Cada vez que compres un yogur que se anuncia en la radio, en la televisión o en la prensa, estás pagando unos céntimos que van a financiar las campañas de publicidad y que por lo tanto sostienen a los medios de comunicación. Por lo tanto, la información, ya sea de servicio público o ya sea de negocios, la comunicación, siempre se paga. La del servicio público directamente a través de los impuestos que van a los presupuestos generales del Estado que sostienen las radio y televisiones públicas, ya sean estatales, autonómicas o municipales, y en los negocios de la comunicación esas empresas se pagan también por los ciudadanos a través de la publicidad, con un añadido muy importante y que establece una diferencia notable al hablar de los medios de comunicación, y es que la información, la comunicación, la prensa, la radio y la televisión son los únicos productos de gran consumo que tienen dos peculiaridades que no tienen ningún otro producto de gran consumo. La primera es que no tienen control de calidad. Es decir, si yo me encuentro una cucaracha en un yogur, sé dónde hay oficinas de defensa del consumidor donde puedo ir a protestar y sé que hay unos controles de calidad de los alimentos donde puedo denunciar a las empresas que no tengan la precaución suficiente para que sus productos no se vean contaminados con la presencia de esos desagradables bichos. Si yo me encuentro una cucaracha en un telediario, es una información manipulada, incompleta, orientada intencionadamente, no tengo a dónde acudir. Lo único que puedo hacer es cambiar de periódico o cambiar de canal o sintonizar otra emisora, pero no puedo denunciar a la empresa para que no haya déficit de calidad en el producto que está distribuyendo. Pero además, decía que son dos condiciones, además de que no hay control de calidad, se da una segunda y mucho más peligrosa peculiaridad, y es que la información, los medios de comunicación, son el único producto de gran consumo, de consumo masivo, que yo pago aunque no consuma. Es decir, es el único producto que se paga aunque no se consuma. Y me explico rápidamente. Si yo no veo Telecinco, sigo igual pagando los céntimos cada vez que compro un yogur con los que la empresa paga los anuncios que financia la Telecinco. Lo mismo en Antena 3, lo mismo en la pequeña publicidad que todavía emite Radio Televisión Española.
decir, incluso en el caso de los periódicos, porque los medios de comunicación se financian con varios orígenes en el dinero que reciben. En el caso de los periódicos, lo que se cobra en un kiosco por vender un periódico, lo que se cobra para el periódico por los anuncios que publica, las subvenciones estatales. En el caso de la radio y de la televisión, fundamentalmente a través de la publicidad. Por lo tanto, en el caso del servicio público, aunque yo no vea televisión española, de mis impuestos se financia su funcionamiento. En el caso de la radiotelevisión comercial, aunque yo no vea, no consuma ese producto, de mi parte alícuota en la financiación de la publicidad se van a pagar esas emisoras. Es decir, nos encontramos con un producto de gran consumo que además tiene una dimensión social tan importante como para condicionar la calidad de la democracia, pero en el que no tenemos ni control de calidad ni podemos dejar de pagar aunque no nos guste. Es decir, cualquiera de nosotros tiene que tener claro que está pagando aquellos programas que menos le gusten o aquel periódico que por sus contenidos más rancio le parezca, lo estamos pagando a través de la publicidad de manera indirecta, pero lo estamos pagando. Y eso se podría equilibrar si hubiera el control de calidad. Y ese control de calidad es el que yo pedía al principio cuando decía que, en mi opinión, los estados deben garantizar el acceso a una información de calidad para garantizar que haya una buena democracia. Y eso en estos momentos no se produce. Ha habido varios intentos en España, el último en la reforma que hizo el gobierno de Zapatero, para incluir en la Ley General Audiovisual el Consejo Audiovisual, que debería ser, como existe en la mayoría de los países de la Unión Europea, una autoridad independiente que vigila a los medios públicos y a los medios comerciales que cumplan lo que las leyes establecen, de manera que puedan incluso perder sus licencias si reiteradamente incumplen esas legislaciones. Pero ese Consejo Audiovisual nunca, ningún gobierno ha llegado a ponerlo en marcha definitivamente, lo cual es un déficit democrático importante en el sistema audiovisual de nuestro país en comparación con la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea que sí cuentan con esas autoridades audiovisuales que pueden vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Cuál debería ser el equilibrio entonces? Un servicio público que garantizase neutralidad y calidad informativa, unos negocios audiovisuales o negocios de comunicación en general que al competir con un servicio público de calidad tendrían también que jugar en esos términos, cuando en realidad lo que sucede es lo contrario. En lugar de que el servicio público, dando un ejemplo de calidad y neutralidad, tire de los medios comerciales para obligarles a moverse en ese terreno, son los medios comerciales los que tiran del servicio público, deteriorándolo y haciendo que todo parezca lo mismo. Porque, así como las empresas, que cada vez más están en manos de los bancos, de las organizaciones financieras y por lo tanto están muy condicionados los medios por los intereses de las empresas que son sus dueños. Así, en el servicio público, casi todos los gobiernos, con mayor o menor intensidad, tienen la tentación de gubernamentalizar el servicio público, que en lugar de que sea un servicio público estatal, sea un servicio no público, sino gubernamental. Con lo cual nos encontramos en una situación que es la que en estos momentos en gran medida se vive en España, que es no tener un buen servicio público que garantice buena información y tratamiento de neutralidad, no tener unos medios comerciales
que se vean obligados a jugar en ese terreno, sino que, como tenemos en España ahora mismo un duopolio televisivo que además es de propiedad en los dos casos, tanto Antena 3 como Telecinco, de capital italiano, nos encontramos sin poder contar con el buen servicio público, sometidos a un duopolio de radio y de televisión que no tiene calidad, que es un negocio, y al mismo tiempo las iniciativas sociales están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas las iniciativas sociales? Porque cuando se hizo la Ley General de la Radio y de la Televisión, se estableció en un principio, como definición general, que deberían convivir lo público, lo comercial y lo social. Pero a la hora de la verdad, lo social no se reguló en la ley, sino que se estableció como una disposición transitoria que habría en un plazo, me parece que era de no más de un año, un reglamento que creara las condiciones para el reparto de las licencias a que aspirasen pues, organizaciones como podría ser un sindicato, una ONG, una universidad. ¿Por qué no pueden tener una radio o una televisión la Universidad de Madrid, la Universidad de Barcelona, las universidades públicas, la UGT, Comisiones Obreras, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, por ejemplo, por poner algunos ejemplos? Bueno, pues ese reglamento, que debería haberse desarrollado en un plazo no superior a un año, han transcurrido 10 y ninguno de los dos gobiernos que se han ido sucediendo, de los dos partidos mayoritarios, lo ha puesto en marcha. Con lo cual, siendo como son competencias de las comunidades autónomas el reparto de las licencias, al no haber un reglamento que condiciona el reparto de las licencias, los gobiernos de las comunidades autónomas dicen a los que reclaman su espacio de iniciativa social que tienen las manos atadas porque no hay licencias para repartir. Entonces se está incumpliendo durante 10 años una ley que hace que no pueda haber iniciativas sociales en los medios de comunicación. Con las iniciativas sociales bloqueadas, los medios de comunicación comerciales de baja calidad y con mucha influencia política, por lo que ahora explicaré, y el servicio público gubernamentalizado, los que salimos perdiendo, los que salen perdiendo son las grandes audiencias. ¿Por qué decía que hay otro problema grave con los medios comerciales? Porque lo que sucede, y no solo en España, es que el mecanismo que suelen utilizar los gobiernos es establecer una especie de acuerdo tácito entre los gobiernos y los negocios audiovisuales, sobre todo, aunque también con los periódicos. Y es, usted me ayuda electoralmente y yo le ayudo a mantener la rentabilidad de su negocio. Y ese ten con ten funciona habitualmente con muy malos resultados para la calidad de la información. Hay además otro problema más añadido del que se tiene escaso conocimiento a nivel de la opinión pública, y es lo que normalmente se llama publicidad institucional, pero que podríamos denominar publicidad de servicio público, es decir, la publicidad pues, de la Dirección General de Tráfico de si bebes no conduces, si conduces no bebas, ten cuidado, ten precaución, campañas de vacunación, es decir, las campañas de información que cualquiera de las administraciones municipal, autonómica o estatal, a través de los distintos ministerios, concejalías o consejerías, en el caso autonómico, desarrollan campañas de información para los ciudadanos, y esas campañas se colocan en los medios, prensa, radio y televisión. Bueno, pues no hay una ley que obligue a un reparto justo y transparente de esa publicidad, de manera que se produce la injusta realidad de que los medios que más negocio desarrollan o acumulan son los que además reciben más publicidad institucional. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, con la publicidad institucional que recibía el país de la Junta de Andalucía cuando gobernaban los socialistas, se podrían mantener todos los medios digitales que no tienen recursos
y que en Andalucía pelean para poder mantenerse en el escenario de los medios cada día. Si nos damos cuenta, en ese escenario, y con esta última parte voy a terminar, resultaría imprescindible que el Estado empezara por garantizar un servicio público de calidad, neutral y que respetase el pluralismo. Eso, que es la eterna polémica en torno tanto a Radio y Televisión Española como a las radios y a las televisiones de las comunidades autónomas y en algunos casos incluso a las radios y televisiones de ayuntamientos, debería tener y tiene en algunas leyes soluciones bastante lógicas, pero que otra vez, como en el caso de la Ley General Audiovisual, entre lo que se escribe en el papel y se publica en el Boletín Oficial del Estado aprobado en el Parlamento y lo que en la realidad se produce, hay grandes diferencias. ¿Cómo podríamos tener una radio y televisión pública, estatal o autonómica, equilibrada, justa, democrática? Bueno, está perfectamente inventado. Se trata de combinar una serie de controles: el control político, el control social, el control profesional, el control económico y el control sindical. Me explico. Las leyes establecen que haya unos consejos de administración en las radio y televisiones públicas y siempre hay una polémica sobre cómo se eligen esos miembros del Consejo de Administración. Y hay una especie de satanización de la intervención de los partidos a la hora de elegirlos, cuando en realidad la única institución auténticamente democrática elegida por todos los españoles es el Parlamento. Y no hay otro mecanismo más democrático que sea la voluntad de los ciudadanos reflejada en el reparto de los escaños la que sirva para controlar políticamente las radio y televisiones públicas. Os pongo un ejemplo. En Radio Televisión Madrid se supone que han dado un paso para despolitizar el Consejo de Administración porque le han dado a una serie de organizaciones la posibilidad de nombrar consejeros, de nombrar miembros del Consejo de Administración, entre ellos, por ejemplo, la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, es más democrático que la Asociación de la Prensa de Madrid decida quién es consejero en la radio y televisión pública de la comunidad a que lo decida la Asamblea de Madrid y el Parlamento elegido por todos los madrileños. Pues yo creo que no, que la elección de un gremio es mucho menos democrática que la elección de un Parlamento. El segundo mecanismo de control es el económico. Ese control económico tiene una institución que es el Tribunal de Cuentas, que debería funcionar con mucha más eficacia, porque normalmente lo que se produce es que los informes sobre la gestión de los organismos públicos, en este caso de radio y de televisión, esos informes se hacen públicos con muchos años de retraso y con poca eficacia administrativa, de manera que aunque se detecten irregularidades, muy pocas veces se han tomado medidas para corregir las causas que han producido esas irregularidades. Irregularidades son, por poner un ejemplo, el que Televisión Española concentre en la contratación con media docena de productoras externas la realización de una gran cantidad de programas, con el riesgo, como ocurre en muchos casos, de que esas productoras sean propiedad de gente que antes trabajó en la empresa, estableció relaciones con los que ahora son sus directivos y a través de ellos les llegan las contrataciones para hacer esas producciones. Bueno, ese control económico tiene además otra dimensión, y es que la ley establece que haya para el presupuesto de Radio y Televisión Española lo que se llama un mandato marco y un contrato programa. El mandato marco es la definición que hace el Parlamento, otra vez el máximo órgano de la soberanía, sobre cuál debe ser la misión y la responsabilidad de Radio y Televisión Española, de la Radio y Televisión Pública Estatal, y una vez establecido ese marco general se debe realizar lo que se llama el contrato programa, que es un acuerdo del Parlamento con la dirección de Radio y Televisión Española para ver cómo esas tareas que le ha comentado el Parlamento tienen la financiación permanente, adecuada y equilibrada para que se pueda llevar a cabo. Bueno,
En el caso de Radio y Televisión Española se consiguió un solo mandato marco que está caducado hace 3 o 4 años y nunca se estableció el contrato programa, con lo cual los presupuestos, como sucede en todas las radiotelevisiones públicas, estatal o autonómicas, los presupuestos se establecen por decisiones arbitrarias de la mayoría en el Parlamento correspondiente. Digo arbitrarias no porque no sea democrático, es la mayoría parlamentaria, sino porque no responden a un criterio previo, es decir, no se establece lo que sería lógico primero, qué modelo queremos de radiotelevisión pública, cómo lo financiamos y qué plantilla necesitamos. En el caso de Radio y Televisión Española, en el año 2007 se hizo todo lo contrario. Primero se redujo con un ERE voluntariamente obligatoria a la plantilla en 4.500 personas, luego se estableció el sistema de financiación, que sobre la marcha se cambió, quitando la publicidad como forma de financiación, y al final, en la Ley General de Audiovisual, se definió el modelo, cuando ya ese modelo no podía establecerse con criterios profesionales, sociales, sino que venía condicionado por el escaso presupuesto que se le había dejado a la empresa y por la escasa plantilla que había visto considerablemente reducida su capacidad de producción. Hemos visto un control político, control económico, ninguno de los dos suele funcionar porque el control político se lo debe ejercer lo que es la Comisión Mixta, Congreso y Senado, de control parlamentario, que se convierte normalmente en un escenario de enfrentamiento político y pocas veces en una auténtica tarea de comprobación de si los responsables, el presidente y el Consejo de Administración, están cumpliendo lo que por ley el Parlamento les ha exigido para una radiotelevisión pública como debería ser, neutral, pluralista, de calidad. El control económico ni por el Tribunal de Cuentas ni por el contrato programa funciona adecuadamente. El control social, que debería ser muy importante, está en las leyes, tanto de la radiotelevisión pública estatal como de las comunidades autónomas, establecido a través de lo que se llaman los consejos asesores, que se supone que iban a ser una representación de organizaciones de la sociedad, culturales, sindicales, de consumidores, universitarias, bueno, del amplio espectro de la organización social que, representadas en esos consejos, supervisarían el cumplimiento de la ley, harían reclamaciones, plantearían iniciativas. Nunca se han nombrado esos consejos asesores, y la segunda pata del control social, que es lo que en la Constitución se establece en la parte de derechos fundamentales como derecho de acceso, que es el derecho que tienen las organizaciones políticas, sociales y sindicales a contar con espacios de libre disposición en las radiotelevisiones públicas, de manera que hubiera en esas radiotelevisiones públicas espacios que no están realizados por la empresa, sino que son realizados por la sociedad, contando con los medios y el personal profesional de la empresa. Ese derecho de acceso jamás se ha aplicado tampoco en ninguna de las radiotelevisiones públicas, ni en la estatal ni en las autonómicas. Mal control político, mal control económico, nulo control social. Tenemos un control habitual en todo tipo de empresas y también se da en las de la comunicación, que es el control de los sindicatos en lo referente al aspecto laboral, son los convenios colectivos. Bueno, ahí hay tantos problemas en una empresa de comunicación como en una empresa de transporte o de fabricación de patatas fritas. Son los enfrentamientos, las negociaciones entre las direcciones y los representantes sindicales. Y nos encontramos al final con el único control que en Radio y Televisión Española se ha conseguido establecer y que hay en algunos periódicos, como por ejemplo El País, pero que no se ha extendido por todas las empresas de comunicación, que es el control profesional, lo que se llaman los estatutos de la información. Es decir, que entre los trabajadores de la empresa de comunicación se eligen a unos representantes que tienen como función no el de los sindicatos en el aspecto laboral, sino el de velar porque se respeten los derechos profesionales de los periodistas. Es decir, que no se pueda imponer la elaboración de una noticia
noticia dándote la orientación previamente, que no se pueda a un periodista obligarle a presentar una información en cuya redacción haya sido sometido a presiones, que no pueda haber presiones de los anunciantes, que no pueda haber presiones de los accionistas, que no pueda haber presiones de los bancos que dan los créditos a esas empresas. Y ese mecanismo profesional que existe en algunos medios, mecanismo de control profesional, en el caso de Radio y Televisión Española, en los últimos años ha funcionado muy bien, ha tenido un sostén por parte de los profesionales, de los trabajadores, y ha tenido intervenciones públicas, y las tiene habitualmente, muy importantes, siendo prácticamente la única voz más razonable que ha ido señalando las cosas que funcionaban mal, la tendencia a la gubernamentalización, la mala gestión económica en algunos casos, la falta de consideración profesional de los trabajadores y otras cuestiones relacionadas con ese ámbito de control. Bueno, si todas esos mecanismos político, económico, de control, el social, el sindical, el profesional, funcionasen y se combinasen, podríamos tener una radiotelevisión pública de mayor calidad. Y termino con una opinión también personal, que puede ser producto de mucha polémica, y es que al final una sociedad tiene el sistema de medios de comunicación que soporta, porque el ciudadano, igual que es capaz de hacer campañas contra determinadas marcas por comportamientos machistas, insolidarios, de no respeto a los dependientes, puede también condicionar y presionar a los medios para que modifiquen cuando su actuación no es la que democráticamente se necesita. Y aquí habría que poner un asterisco, porque no crean que me olvido, que es el de las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales. Bueno, el problema de Internet, de las redes sociales, es que entre el 80 y el 90% de la utilización de esa tecnología se centra en consumo de prostitución, en operaciones comerciales, ahora más en servicios de teletrabajo o en operaciones administrativas, y mucho menos en el consumo de información de calidad. Porque, primero, no circula una gran cantidad de información de calidad, sino cada vez más de desinformación, las falsas noticias. Y porque, al final, en las nuevas tecnologías, si te quieres informar, tienes que dedicar esfuerzo y tiempo, porque al final hay que leer. Es decir, da lo mismo que leas en un periódico, que escuches en una radio, que veas en la televisión, o que veas, escuches y leas en Internet. Al final hay que leer. Y lo que la inmensa mayoría de los usuarios de Internet hacen es navegar, surfear, picar un poco de aquí y un poco de allá, pero no bucear, es decir, no profundizar en las informaciones. Y, sin embargo, el nuevo consumo a través de Internet ha profundizado todavía más esa idea de lo gratuito. Es decir, yo a través de las redes, a través de Internet, recibo la información gratis. Bueno, pues tampoco es cierto. Aparte de que hay que comprarse un ordenador, pagar otros aparatos, financiar con los impuestos las infraestructuras de servicio público que les dan sostén y hacen posible que las redes funcionen. Además de eso, lo que se ha hecho es cambiar a quien se paga. Es decir, antes, cuando se compraba el periódico en un kiosco, ese dinero iba para los que habían elaborado la información, que era la empresa que hace el periódico. Ahora, cuando se lee un periódico a través de la pantalla de un ordenador, un teléfono móvil o una tablet, a quien se está pagando es a las empresas de telecomunicación que distribuyen esa información, con lo cual quienes elaboran la información se encuentran cada vez con un negocio más precario
y los grandes beneficios siguen estando en la publicidad, que esa es intocable, pero ahora en las empresas de telecomunicación en lugar de las empresas que producen información. Espero con esto haber hecho un recorrido bastante complejo de las distintas maneras de enfocar o afrontar el mundo de los medios de comunicación y termino como empezaba, considerando personalmente que la responsabilidad del Estado es la de garantizar un acceso equitativo y justo a la información y la posibilidad de que el servicio público o los negocios o las iniciativas sociales tengan las mismas oportunidades para establecer medios de comunicación, de manera que la información circule en igualdad de condiciones. No se puede dejar en manos de la supuesta buena voluntad de los gobiernos o de las empresas un material tan precioso como es el de la información. Bueno, vamos a hacer el coloquio. Yo no sé, Armando, si podríamos probar a ver si alguien de los que está conectado... Creo que tiene un micrófono cerrado. Bueno, pero pueden abrirlo. No tengo ni idea. Bueno, es la primera vez que sí, bueno, si alguien de los que está siguiendo online, bueno, además vamos a colgar luego esta conferencia, si Medei no tiene problema, lógicamente la va a colgar el Centro Asturiano, pero pondremos los enlaces para que pueda entrar la gente de Puedo, la gente que le interese hacerlo. También me han pedido de algunas de las listas de Izquierda Unida y tal, de los que participamos. Bueno, no sé si alguien quiere intentar hacer, de los que están online, quiere intentar hacer una pregunta abriendo su micrófono, a ver si funciona. Me parece que está cerrado para que No, sí, molesten en la conferencia. una conferencia. Y yo no sé ponerlo. Bueno, pues vamos entonces, hay materia suficiente para que preguntemos en la sala. Te he dejado 5 minutillos más, pero para que se veía que ibas a unas conclusiones muy completas y entonces no romper esa dinámica. Así que podemos empezar, si queréis. José Manuel, tú mismo vas cogiendo las palabras, si no te importa. Sí, sí. Si alguien se anima, sí. Adelante. Es que hay cantidad de cosas que me intrigan, me interesan y me llaman mucho la atención. Soy usuaria habitual de la radio. No soporto la publicidad, entonces aunque pague la radio privada, pues pongo la SER un ratito y a la tercera o segunda o tercera vez que escucho el mismo anuncio donde siento que me están llamando tonta casi siempre, pues me voy a Radio Nacional, que me llaman tonta también, pero de otra manera. A mí me intrigan bastantes cosas. Una, por ejemplo, es el afán de que intervengan los oyentes en la radio. A mí esto me parece una forma baratísima de hacer programas. Y hombre, a lo mejor dicho con todo el respeto, pues a mí me puede interesar lo que diga una persona que entiende de un tema o una persona que aprecio y su opinión me importa. Pero lo que diga uno que pasa por la calle sobre un tema, a mí no me llega. Entonces, no sé a qué responde este afán, si es que realmente soy un bicho raro, a la gente le encanta y a mí no, o es que es una forma muy barata de hacer radio. Es uno de los temas que me llaman la atención. Luego, otro tema de los que últimamente estoy viendo son el tema de las redes sociales, de que se han dotado todas las radios, todos los periódicos y demás. Si se ha evaluado un poco la cantidad de veces que se invita a la gente a leer artículos que luego leemos o muchas veces no. Yo estoy viendo retweets, estás viendo Facebook, estás viendo todo tipo de... como aparentemente mucho movimiento, pero realmente tengo muchas dudas de que eso esté dando mucha capacidad informativa
al ciudadano, digamos, ¿no? Bueno, ya no sé cómo más, que hay más... que alguien más... Le contesto empezando por la radio. ¿Prefieres ir contestando una hora mejor, no? Sí, Más dinámico, ¿eh? rápidamente. No, y lo de la radio porque además es mi medio de comunicación favorito. Yo he trabajado 30 años en Radio Televisión Española, pero 20 de ellos en Radio Nacional, 10 en Televisión Española, y lo único que he hecho de menos profesionalmente es no poder hacer un programa de radio, poder hacer información radiofónica, sobre todo con los medios, con la tecnología que ahora tiene la radio. Pero lo que tú decías se puede aplicar tanto a la prensa como a la radio como a la televisión, empezando por las cartas de los lectores en el periódico, siguiendo por esas llamadas en la radio o también las llamadas en la televisión. Tanto en la prensa como en la radio como en la televisión, lo que debería funcionar bien es lo que funciona mal y a veces lo intentan sustituir por esas llamadas, que es lo que se llama el defensor de la audiencia, que es otro de los mecanismos de control social que se deberían establecer, pero rigurosamente, porque algunos medios tienen, el diario El País tiene un defensor del lector, Radio Televisión Española tiene un defensor de la audiencia. Pero esos programas de defensor de la audiencia o del defensor del lector son secciones, como muchos semanales, que no establecen una relación de igualdad, sino que tú escribes a un periódico, te publican o no la carta y el defensor del lector, el supuesto defensor del lector, selecciona algunos temas y te contesta sin que tú puedas replicar. Y en el caso de Radio Nacional o Televisión Española sucede lo mismo, son programas también, no sé si semanales o quincenales, o incluso en algunos casos mensuales, donde lo que se hace es elegir algunos vídeos que envían de la audiencia, se escogen algunos temas, se les da respuesta, pero no se hace en directo, es decir, no se lleva el representante de la audiencia al estudio de manera que pueda establecer un debate con el representante de la empresa. Es decir, el acceso a los medios está siempre muy controlado. El origen de ese acceso está en las cartas de los lectores, que en gran parte de los periódicos se empezaron escribiendo dentro de las mismas redacciones y todavía ahora se hace, y que solamente publican una selección interesada de los contenidos. Y en cuanto a lo que comentabas de las redes, evidentemente en las redes no hay una recomendación de artículos que pasen de mano en mano y se lean en profundidad. Lo que hay es un intercambio, por utilizar una expresión, de tweet, es decir, de mensajes muy cortos basados en sensaciones más que en informaciones, donde frecuentemente abundan las falsificaciones, las mentiras, las inexactitudes o incluso los insultos, que producen en la gente lo que decía, sensaciones, emociones, más que una acumulación de información, es una acumulación de mensajes interesados que además producen una situación, perdón por utilizar esta expresión, de una especie de autismo informativo. Es decir, yo solamente frecuento aquellos canales de información que me reafirman en lo que previamente ya pensaba. En lugar de utilizar los medios para escuchar, ver, leer aquí y de allí, comparar y sacar conclusiones, voy a consumir mi bebida informativa favorita y de ahí no me sacan, lo cual radicaliza las posturas y no establece un diálogo. Quería hacer un inciso solo. Hay una cosa buena cuando intervienen los oyentes, que a veces consigues colar una denuncia, porque todos tenemos la sensación de que como intuyan que lo que quieres es eso, no te van a dejar pasar. No sé si es verdad o no, esa es la sensación. Hay emisoras donde normalmente te preguntan de qué vas a hablar, ¿no? No es que te digan qué vas a decir, sino que te sondean, y eso sirve también para hacer una selección previa, aunque evidentemente hay veces en que se cuelan críticas contundentes, pero son anecdóticas en cuanto a la cantidad. Por eso no existe el derecho de acceso. Si estuvieran, es decir, si el derecho de acceso se aplicase, significa que un sindicato, una ONG, una organización
Como Puedo, por ejemplo. Como Puedo, efectivamente debería tener un espacio. Es decir, la ley de financiación de la radio y televisión pública estatal, cuando dejaron de utilizar mayoritariamente la publicidad y se pasó a depender exclusivamente de los presupuestos generales del Estado, se añadieron una serie de obligaciones que en la ley de financiación establece menos si son 10 o 12 puntos. El primero de ellos dice exactamente que Radio Nacional y Televisión Española están obligadas a dedicar 12 horas semanales, y dice, en horarios no residuales, a espacios del derecho de acceso. Es decir, que debería haber 12 horas semanales repartidas entre aquellas organizaciones sociales, sindicales o políticas que nos reclamasen para poder hacer sus propios espacios. Y además la ley establece que esos espacios tienen que hacerse con el soporte técnico del servicio público y con el personal profesional del servicio público. Si eso existiera, no haría falta intentar colarse en un programa de radio en directo, sino que tú tendrías tu espacio de 15, 20, 10 minutos cada semana para poder hacer la libre exposición de tu punto de vista. ¿Puedo posicionarme más? Sí. Vamos a ver. Te puedo. No, sí. No, sí, venga, adelante. Vamos a ver, te quería hacer una pregunta política, muy política, pero primero decir que, bueno, que por supuesto puedes entender, en mi caso personalmente es así, pero supongo que muchos más, para los ciegos la radio no deja de ser un medio esencial, porque es a veces pues nuestro periódico y nuestra televisión, es todo. Es decir, que la radio reúne para nosotros una cualidad absolutamente especial, específica, ¿no? Yo soy un apasionado de la radio, he hecho bastante radio y todavía ahora una pequeña colaboración para la radio de mi pueblo. Bueno, pero desde luego no me preocupa mucho lo que has planteado, porque es verdad lo que ha dicho Carmen, lo de la cadena SER, lo de las preguntas de los clientes, a mí me cabrea bastante, la verdad, porque claro, son intervenciones de 3 o 4 personas, que no es nada representativo en eso. Luego, claro, eso de publicidad en la SER, aparte de que la SER también es una radio doctrinal, aunque sea, yo le llamo sociata, pero bueno, eso es en el sentido más peyorativo del término, pero me importa mucho la radio pública y la televisión pública también, pero yo uso fundamentalmente la radio. Y es verdad que en este último ínterin que se ha creado, pues ha mejorado. Entonces, sí me ha parecido importante. Tenemos un tema con la ONCE en el sentido de que tiene un espacio, me imagino que gratuito, que se llama Para que veas, pero que además no solo da una información absolutamente sosa y pobre, y ñoña, sino que hacen publicidad de la empresa Irunion, que es la empresa de la ONCE, en un medio donde no hay publicidad, y entonces aprovecha un espacio. Sacando directivos, ¿Qué? Sacando directivos, voz de directivos... Bueno, sí, directivos y de otras cosas, pero quiero decir que aprovechando un espacio para una entidad de iniciativa social, en teoría, lo que se hace casi siempre, alguna vez propaganda de juego, pero bueno, de juego no es muy habitual, pero sí de la empresa Irunion, que es una empresa comercial, que es de la ONCE, pero que es una empresa comercial, y que se hace propaganda en la propia... yo he intentado denunciarlo, no sé si ha llevado la denuncia al sitio adecuado, pero vamos. No, lo que te quería preguntar, que era la pregunta política, es qué perspectivas hay de que este paso ínterin que ha dirigido Rosa María Mateo ahora se pueda convertir ya en un proceso que pueda ser ya de más estabilidad y que mejore cualitativamente la información en Radio Nacional y que no sea, no solo no sea una emisora gubernamental, sino que no sea una emisora anquilosada. Bueno, yo soy
bastante pesimista, por lo que voy a tratar de explicar. Vamos a ver, para que Radio Nacional o Televisión Española cumpla con su función de servicio público, que en las leyes está definido fundamentalmente con 3 o 4 pinceladas, que es que su responsabilidad es fundamentalmente informativa y que debe respetar una información de calidad, pluralista y con neutralidad, separando opinión e información, permitiendo una autonomía de los profesionales que no se vean sometidos ni a presiones económicas o políticas. Bueno, eso es lo que debe hacerse. Pero para que eso se haga, tienen que funcionar no es un problema de cómo se elige el Consejo de Administración o si hay o no hay derecho de acceso. El problema es que todos los controles que antes he estado detallando tienen que funcionar simultáneamente para que haya un auténtico equilibrio. Evidentemente, lo que resulta impresentable y nunca había ocurrido antes es que durante 2 años Radio Televisión Española no tenga presidente ni consejo de administración y funcione exclusivamente bajo la dirección de alguien a quien ha colocado el gobierno. Eso no tiene ninguna justificación y además creo que ha habido entre 4 y 5 procesos electorales en esas circunstancias. Eso no puede seguir así. Hay que volver. Pero hay que nombrar un consejo de administración y un presidente que, en mi opinión, le corresponde al Parlamento, que debe funcionar el derecho de acceso, que debe funcionar el control profesional, que debe funcionar el control social, el control económico, y si todo eso se produce, tendremos un servicio público adecuado. El servicio público de radio y televisión en todo el mundo siempre oscila a favor del gobierno de turno. El problema es cuando oscila demasiado. Es decir, la tan alabada BBC llegó a tener en un momento una oficina interna de los servicios secretos que filtraban a los periodistas, y eso no se cuenta. Siempre se pone como modelo la BBC, pero la BBC, como cualquier otro medio, ha tenido graves dificultades. Probablemente el modelo mejor de radio y televisión pública, que casi nunca se utiliza como referencia, es el alemán, que es el que tiene el mayor grado de credibilidad por parte de la sociedad, el mayor presupuesto de todas las radio y televisiones públicas importantes de la Unión Europea y una mayor audiencia. Y además no provoca habitualmente conflictos políticos como los que se producen generalmente en España por la gubernamentalización de los medios públicos. Pero después de la BBC y el modelo alemán, paremos de contar. Ni el modelo francés, ni el modelo italiano, ni los demás nos sirven como ejemplo. En el caso de España, hasta ahora no ha habido ningún periodo en el que no haya habido un control gubernamental de Radio y Televisión Española, con mayor o menor presión, con mayor o menor espacio. Dentro de esa situación sí ha habido una ventaja para los profesionales que hemos trabajado ahí, y es que al ser empleados de un servicio público con unas legislaciones, hemos podido recurrir a la defensa de nuestra autonomía profesional cuando estábamos dispuestos a que para defendernos pudiéramos perder ventajas económicas a la hora del reparto de cargos o de gratificaciones. Pero es más fácil defenderse dentro de un medio público que defenderse dentro de una empresa privada en comunicación. En resumidas cuentas, a la hora de hablar de la democratización de los medios de comunicación nos encontramos con un problema que todo el mundo entenderá con gran facilidad. Es decir, a mí cuando muchas veces en los coloquios de otras charlas que he dado desde hace muchos años me preguntaban, cuando estaba trabajando en Radio y Televisión Española, cómo funcionaba por dentro, si nos presionaba mucho, si había más o menos autonomía profesional, cómo eran las cosas, yo le preguntaba al que me preguntaba, le repreguntaba, ¿tú trabajas en una empresa? Sí. ¿En tu empresa hay democracia interna? No. En la mía tampoco. En ninguna empresa hay democracia interna. Lo que puede haber,
y eso en el servicio público es por lo que hay que pelear, unas reglas, una legislación, un control, unos equilibrios entre las fuerzas que se enfrentan para que el resultado sea democráticamente aceptable. Pero evidentemente hay que ser muy conscientes de lo que una estructura empresarial impone, ya fabrique patatas fritas o haga programas de radio. Por lo tanto, contestándote a lo que planteabas, tendremos una radio y televisión pública de calidad cuando esos controles funcionen, pero solamente si la sociedad en su conjunto entiende la importancia de la información y está dispuesta a defender el servicio público de la información como el de la educación y el de la sanidad. Mientras no haya esa conciencia y esa sensibilización de la opinión pública, los que vienen manejando e intentarán seguir manejando el servicio público de radio y televisión en España contarán con ventajas porque no tendrán una fuerte presión. Es decir, por ejemplo, en España no hay organizaciones de usuarios de la comunicación fuertes como hay en otros países que tengan capacidad de influir. Aquí la pelea en torno a la gubernamentalización o no del servicio público se reduce a los debates parlamentarios, pero no hay una presión social que reclame su espacio, que reclame mayor calidad en la televisión pública. No lo hay, y no lo hay por lo que decía al principio, de la necesidad de la alfabetización. Si a ti desde el colegio, en el instituto y en la universidad te enseñan cómo funcionan los medios y cómo tú tienes derecho, desde tu calidad de ciudadano, a exigir a esos medios, habría una opinión pública con capacidad crítica e informada que reclamase un buen servicio. Pero desgraciadamente los medios de comunicación tienen una capacidad de fascinación que hacen muy difícil a la audiencia enfrentarse a ellos y reclamar que se hagan de otra manera. Habéis hablado de la cadena SER, no hablo solamente del servicio público. La programación de la cadena SER hace, sobre todo en su espacio de las mañanas, hoy por hoy creo que se llama, sí, hace algo que toda la legislación española y de la Unión Europea prohíbe terminantemente. Y la cadena SER la hace todos los días. Y están entrevistando al presidente del gobierno, que les piden, o a un senador, o a un presidente de la COE. Y muchas gracias por habernos atendido, que tenga usted un buen día. Rosa Márquez, buenos días. Y Rosa Márquez, que tú, nadie te ha advertido que es un anuncio, introduce la publicidad del Corte Inglés. Oiga, no, usted no puede. La legislación europea dice terminantemente que entre la programación y la publicidad tiene que haber cortinillas de separación, de manera que tú sepas que lo que viene a continuación no es una conexión con una de las emisoras provinciales de la cadena SER, ni dar paso a un corresponsal de su red internacional, ni entrevistar a un invitado. Es una persona que va a hacer un anuncio y usted me lo tiene que advertir. Bueno, ¿alguien ha intervenido para prohibirlo? No. ¿Por qué? Porque no tenemos un organismo, ese Consejo Audiovisual, Autoridad Independiente, que vigile esas cosas. Es decir, tendría que haber un Consejo Audiovisual, Autoridad Independiente, que le dirigiera la cadena SER. Como usted vuelva a hacer eso, le voy a poner una multa. A las 3 veces le quito la licencia y desaparecería esa publicidad engañosa y nos pondrían los anuncios como debe ser, avisándome de que esto que te estoy contando es un programa informativo, lo que viene a continuación es un anuncio. Así como hay que separar la información de la opinión, hay que separar la programación de la publicidad. Bueno, pues si escucháis hoy por hoy, si no hacer la prueba, se produce no solamente con el Corte Inglés, sino con otros 2 o 3 personajes que entran también al grito del buenos días, sí, colocan me parece que es la mutua madrileña la que tiene ese sistema, bueno, varios, pero sobre todo el más emblemático es el de Rosa Márquez con los anuncios del Corte Inglés. Sí, hoy mismo interrumpió el debate parlamentario
Dice, acaba la pregunta de Pedro Sánchez y aquí tenemos a Rosa Vázquez. ¿Había alguna pregunta más por ahí, no? ¿Alguien más? Sí. Aquí, los dos. Bueno, yo es que me tengo que ir, lo siento, me ha encantado como lo has expuesto y tienes una gran voluntad con eso del compromiso social. Otra cosa es que se haga realidad. Es cierto, hay una laguna grande. Te felicito, es una exposición que me ha gustado mucho, pero me están esperando, tengo que marchar. Nada, Andrés, Bueno, tranquilo. muchas gracias por Oye, pero lo que has dicho se lo voy a contar a tu sobrino. ¿Sí? Bueno, cuéntaselo. Ya se lo contaré a José Manuel por qué lo dijo. Hasta luego. Ya levanta la mano. Yo. Sí. Bueno, a ver. Expon tu teoría, ¿eh? El tema, efectivamente, el ejemplo de la cadena SER, lo oímos todos los días, y yo os voy a poner otro ejemplo respecto al tema de las preguntas que hablaba Carmen y que repetía Ricardo. Si os fijáis, la SER en el primer corte del programa de la mañana, sobre las 7 menos 12, menos cuarto, metía preguntas de oyentes. Ya no sé lo digo tanto. Ya menos, pero hace poquito. Si os fijáis, eran 10 personas, elegían a 3 y las mismas 10 intervenían, vamos, cada 2-3 días las mismas. Era una cosa, y uno decía, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta, que, joder, los oyentes se darán cuenta que les toman el pelo? ¿Qué pasa? Que llaman siempre los mismos, entran siempre los mismos. Era una cosa burlesca. Lo hacía la SER, que a veces... Y luego, una cosa que a mí siempre me ha molestado, especialmente, es cómo la publicidad amordaza a los medios. Eso es una cosa de la que se habla muy poco, pero en este país es muy difícil, por no decir imposible, hacer una denuncia en un medio contra una empresa que sea anunciante de ese medio. Yo tengo alguna experiencia casi, vamos, de pelea, de saltar el periodista y porque lo que citas es a una empresa que anuncia, decir, este es un hombre, su DNI, es una cosa, y no cuento, no lo digo de broma, o sea, sucedidos y no con periodistas de segunda fila. Eso es un tema que realmente contamina de una manera terrible a los medios. Y una tercera cosa que se habla muy poco, a pesar de estar en el siglo XXI y con todo lo que se ha avanzado aparentemente en lo tocante a lo social, los medios siguen tocando muchas veces los temas de lo social, de la discapacidad, tal, con un cierto paternalismo y con que a veces es hasta ñoño, por pronunciar la palabra que ha dicho antes Ricardo, que la comparto. Sí, sí. Yo diría un tono rancio. Sí. También. Sí. Pero hay un problema... Y no le encuentro una explicación, No. Tiene varias explicaciones. Uno es un problema general que afecta a todo tipo de informaciones, y es que la radio, sobre todo, pero en general, tanto la prensa como la televisión, son peores ahora en España que hace 10, 15 o 20 años. Sobre todo en la radio hay una diferencia abismal. Eso lo comparto. Abismal. ¿Por qué? Bueno, porque en estos últimos 10, 15, 20 años han ido llegando una nueva generación a los medios bajo unas condiciones de precariedad terribles, con la misma mala formación que recibimos los primeros. Yo soy de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, la primera que hubo en España, que fue en Madrid. O sea que ya no eres de Emilio Romero, qué suerte. No soy de la escuela oficial, soy de la facultad, de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, y yo estuve 5 años y tuve 5 planes de estudios. Y entonces no había catedráticos, que fueron ganándose el puesto a base de triquiñuelas, y los que daban clase y siguen dando clase no son los mejores de la profesión, precisamente. Es decir, la universidad está separada de la profesión. Pero, te decía, las nuevas generaciones han recibido la misma mala formación que recibimos los de la primera promoción en la Facultad de Periodismo, donde el nivel de la enseñanza es muy malo y separado de la profesión, insisto.
En segundo lugar, llegan a los medios entrando como pueden a conseguir un puesto de trabajo, pasando por eso que es mal llamadas becas o prácticas, que en realidad es obligar a trabajar gratis para luego ver si te puedes meter gratis o pagando. Es decir, el sistema que utilizan los grandes medios de comunicación como El País es vestir de máster lo que es una obligación si quieres entrar a la empresa. Es decir, usted me paga el máster, hace esas prácticas de 1 o 2 años y luego entre los mejores yo elijo con los que me quedo. Pero no solamente no le he pagado mientras ha sustituido a profesionales que se iban de vacaciones, sino que además me está usted pagando a mí para que yo le dé trabajo. Bueno, mala formación, condiciones precarias, bajos salarios, muchos peleando por pocos puestos de trabajo, cada vez menos. Con la crisis del 2008, proporcionalmente la construcción y la comunicación son los 2 sectores laborales o profesionales que más puestos de trabajo han perdido. Hay mucho más en construcción, pero digo proporcionalmente, son los 2 sectores. Entonces, el periodista que tiene una mala formación en origen, que entra a trabajar con muchas dificultades, que entra en condiciones precarias, que tiene bajos salarios, jornadas muy largas y tiene que cubrir muchos frentes informativos y no tiene, como nunca ha habido en los medios de comunicación en España, algo que sería imprescindible, como los médicos, que es la formación permanente, el ponerte al día, mucho menos se han producido especializaciones, con lo cual no hay gente que conozca los temas en general de los que está hablando. En el caso de lo que tú planteabas de las dependencias, los temas sociales han ido entrando en los medios de comunicación por la presión de algunos profesionales que se han interesado en ellos y han insistido y han tirado de la emisora o del periódico o de la televisión para ir abriendo esos espacios informativos que luego, cuando se han consolidado, han sido renovados por los favoritos de las direcciones respectivas, que conocen mucho menos el tema y que por lo tanto lo hacen mucho peor. Entonces, a la no formación de especialistas, al mal manejo de esos temas que han ido entrando casi a la fuerza, hasta que las direcciones han visto que tenían un espacio y que la audiencia primero lo aceptaba y luego lo exigía. No hay especialistas que sepan de verdad de lo que están hablando, y se nota mucho y se ha notado de manera tremenda en todos estos 6 meses de información sobre la pandemia. Es decir, donde se han oído una serie de barbaridades, de reiteraciones, de informaciones de mala calidad, pero esa información de mala calidad se produce en casi todos los temas, te digo, porque hay mucha precariedad, porque hay mucho trabajo, jornadas muy largas, cubrir muchos temas, no hay especialistas y las direcciones no cuidan la calidad de las informaciones como deberían hacerlo. O sea, no solamente ese tema, lo que pasa es que hay temas para los que se requiere mayor sensibilidad y mayor preparación y mayor especialización. No es lo mismo hacer información sobre el pelotín, sobre el fútbol, que sobre los discapacitados, ¿no? Y claro, si tú oyes la información deportiva, que cada vez que dan paso al que va a dar la noticia deportiva, este grita siempre, ya sea radio o televisión, siempre grita. Bueno. No, iba a decir una cosa que... ¿había otra pregunta? No, iba sobre esto porque, claro, tú aspiras a una radio-televisión, digamos, de calidad, como es lógico, como aspiramos todos, pero tú tienes, como profesional, una sensibilidad especial. A nosotros nos pasa con la ONCE. Si la ONCE tuviera un marchamo democrático, esa capacidad de inclusión que tiene con su potencia publicitaria podría ser utilizada para hacer excelentes programas en materia social. Quiere decir, incluso con profesionales, no voy a decir de primerísima línea, pero suficientemente informados de esa realidad. Pero claro, como a la ONCE por un lado lo único que le interesa es vender sus juegos y por otro, desde luego, mantener el estatus político interno como está, inamovible, el statu quo, pues evidentemente no juega eso. Entonces,
también quiero expresar esa tristeza. No es solo la falta de calidad de Radio Televisión Española en este caso, sino también la falta de calidad democrática en la ONCE, que evita que una parte de esos recursos importantes que la ONCE podría destinar a la comunicación, que es muy importante también para el juego, pero para todo lo demás, pues no funciona. Había pedido Bueno, en línea está de sentirte a gusto aquí, que somos pocos y bien avenidos. Pues, volviendo otra vez a Radio Nacional, que es la que conozco más, tengo la convicción que desde mi punto de vista todos los programas interesantes los hacen en horas bajas. Entonces mi pregunta sería... ¿En horas, perdón? Bajas. Residuales. Mañana, el programa de literatura, el programa de divulgación de ciencias a las 5, a las 3, no sé, cosas así. Mi pregunta sería así, ¿qué sensación se puede tener? ¿Los oyentes hacen la radio o la radio hace a los oyentes? O sea, ¿la programación se busca en función de lo que los oyentes disfrutan, solicitan, piden? ¿O yo la hago en la función comercial, que me parece más rentable? Los oyentes nos adaptamos a no escuchar los programas que nos interesan. Bueno, ahora estamos podcasts que también tienen una función, pero bueno. O sea, a mí, a Obros de Gigantes, de literatura, no sé qué, todos son programas que hacen a unas horas poco probables de establecer. Sí, mi opinión es que los medios de comunicación hacen a la audiencia, evidentemente, pero hacen a la audiencia porque el sistema educativo pone en manos de los medios una audiencia desprovista de mecanismos de defensa. Insisto, si nos enseñasen a leer los medios de comunicación como a leer en la escuela, en el instituto y en la universidad, si nos dieran los mecanismos de conocimiento sobre los medios, sería más fácil que interviniéramos para reclamar una calidad en ellos. Pero lo que se hace es poner una audiencia desarmada en manos de empresas con mecanismos muy peligrosos y muy potentes de fascinación para crear emociones en lugar de informaciones, para que sea la sensación lo que prime, y eso es lo que va configurando una audiencia. De hecho, en Francia hubo un programa de entrevistas a escritores que fue uno de los más vistos en la televisión, y fue porque alguien se empeñó en hacer eso, lo hizo entretenido, lo hizo interesante y estaba muy bien, mientras que otros decían que eso sería muy aburrido, que a la gente no le interesa. Esa frase de lo que a la gente le interesa o lo que a la gente no le interesa, la utilizan los directivos de los medios de comunicación con una frivolidad aplastante. Y son ellos los que dicen, y cuando se hacen estudios sociológicos o de opinión pública previos a la emisión de programas, generalmente no se hace para ver lo que es una necesidad y un interés de la audiencia y hacer esos programas, sino se hacen estudios de la audiencia para ver cómo someter los programas que ya han decidido hacer al gusto acomodado por malos medios de la audiencia. Es decir, ese es el problema. Si el derecho de acceso, por poner un ejemplo, existiera y mañana le dieran a la disidencia de la ONCE un programa, la ONCE tendría que reaccionar y cambiar su manera de hacer al ver que tenía un competidor que ponía en evidencia lo que estaban haciendo mal o lo que mangoneaba. Es decir, si no hay contrapoderes informativos, no se obliga a mejorar la programación. Mientras Antena 3 y Telecinco no tengan enfrente una radio y televisión pública potente y de calidad interesante, no van a tener la necesidad de invertir para hacer mejor, porque ya se hartan de ganar dinero. Cada año tienen mayores beneficios con el modelo actual. Y de hecho, una de las dos cadenas, Telecinco, ha renunciado prácticamente a la información y se dedica exclusivamente a competir en el entretenimiento. Cuando, sin embargo, en las reglas para la concesión de las licencias de emisión hay teóricas obligaciones para que haya contenidos informativos, porque eso es
una necesidad democrática. Pero como no hay un organismo autónomo de control, un consejo audiovisual que se obligue de hacer, se encargue de obligar a las empresas a que cumplan la legislación vigente, como se decía antes, no tenemos mecanismos para defendernos. Es decir, existe probablemente el medio industrial donde hay más impunidad por parte de las empresas a la hora de no respetar las leyes, es el negocio audiovisual, el negocio de comunicación, pero yo incluiría también a la prensa. Hay otro mecanismo que utilizan mucho las televisiones y que también está muy cuestionado incluso por las asociaciones profesionales, no por los sindicatos, sino hasta por la Asociación de la Prensa, que es una organización más gremial y menos reivindicativa, que es la utilización en el mismo programa de los periodistas que hacen información haciendo publicidad. Es decir, si tú ves Alfonso Vivo en La Sexta, los mismos periodistas que te están informando sobre la incidencia de la pandemia, a continuación te recomiendan el tipo de ADSL que tienes que contratar y los teléfonos móviles con los que tienes que funcionar. Y dice, oiga, no puede ser, o sea, si usted me está dando que es el prototipo de esa manipulación, son los que hacen publicidad, no solamente en los mismos programas, que eso es tremendo, sino en la programación en general. Matías Prats lleva toda la vida haciendo publicidad. Bueno, pues alguien que tiene una imagen pública y popular gracias al trabajo por el que le pagan, no debería utilizar esa ventaja para ponerla al servicio, cobrando también de un anuncio de la publicidad. Es decir, debería haber una reglamentación, vuelvo otra vez, hay un organismo autónomo de control que prohibiera taxativamente a quienes tienen una tarea profesional que tienen también una tarea de publicidad, o una cosa o la otra. Son los deportivos, carrusel deportivos, programas de horas, están continuamente mezclando la información deportiva con la publicidad, entre otras cosas de apuestas. Bueno, no te metas sus programas deportivos que no son de tu competencia. Yo además confieso, aunque me condenen, me den, que para los deportivos soy la COPE. Solo para los deportivos, eso está bien. Bueno, terminamos, ¿hay alguien más? Bueno, pues yo creo que hemos agotado. Muchas gracias. Nos hemos pasado de hora, así que me has puesto mucho interés en el tema aquí y la verdad es que debiéramos, bueno, ahora hablaremos de cómo un día lo podemos continuar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y Armando, cuando nos cuelguen nos lo avisáis, ¿verdad? Bueno, pues... Sí, el lunes. Oye, Inocencia, no te vayas. En el programa, bueno, está. No me he ido todavía. Espera un momento que quiero que debata.